Buenas tardes y bienvenidos a este sexto coloquio del Observatorio de la Educación para un futuro más humano. Desde el Colegio Nuestra Señora de Sonstadt hemos creído conveniente la creación de esta institución, cuya misión es promover activamente en la sociedad una educación que permita a las generaciones futuras crear entornos de convivencia más humanos. Las funciones de un observatorio son múltiples, pero podríamos resumirlas en tres. Primero, recopilar información acerca de un fenómeno complejo como es la educación. Después, hacer un diagnóstico sobre la situación. Y por último, proponer soluciones a esos problemas. Así pues, tenemos la vocación de ser un espacio de reflexión constante sobre la situación de la educación, tanto en España como en el mundo. Para quienes hayan seguido los distintos coloquios del observatorio, van a ver que el coloquio de hoy va a ser un poquito distinto a los demás. Y no porque no vayamos a tratar sobre temas estrechamente relacionados con la educación. Al fin y al cabo, el invitado de hoy tiene más de 30 años de experiencia como docente, sino porque vamos a hablar de un asunto central, como es la condición humana. Desde un plano más profundo, pues nuestro invitado de hoy viene en calidad sobre todo de filósofo, al menos yo por eso lo tengo. Desde el Colegio Nuestra Señora de Sonstadt siempre hemos seguido la pedagogía del padre Kentenich y nos gusta decir, como un lema que él solía repetir muchas veces, que es: bajo la protección de María queremos aprender a educarnos a nosotros mismos para llegar a ser personalidades firmes, libres y sacerdotales. En definitiva, lo que pretendemos los educadores a través de la educación no es otra cosa que formar personas. Y precisamente para eso, para reflexionar sobre la idea de persona, tenemos hoy con nosotros a un invitado de excepción, como es Fernando Muñoz. Fernando Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias, un honor para mí estar aquí y poder compartir un rato. Espero estar a la altura de una presentación tan elogiosa. Muchas gracias a ti, Fernando, por haber podido venir. Yo la verdad es que tenía muchas ganas de conocerte y de poder hablar contigo, porque te conozco desde hace años a través de libros, conferencias y para mí es todo un honor que puedas estar con nosotros. Para mí lo es también. Bueno, Fernando ha sido profesor de filosofía durante más de 30 años en la educación secundaria y en bachillerato, y durante casi 20 años en la universidad. La mayor parte del tiempo en la Universidad Complutense, y desde hace relativamente poco ahora eres profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? Así es, 17 años estuve en la Facultad de Políticas de la Complutense, de la que me marché por razones, pues creo que se pueden decir abiertamente, de acoso ideológico, que me hicieron la vida imposible, y fui muy bien acogido y estoy muy a gusto aquí en la universidad cercana, que es la Francisco de Vitoria. Y luego también desde hace años publicas artículos en el diario digital El Imparcial. Sí, también ya de hace un buen puñado de años, 300 y pico artículos semanalmente. La verdad es que yo los leo con bastante asiduidad y desde aquí, desde el observatorio, recomendamos mucho su lectura. Bueno, pues Fernando, para que nos conozcas un poco, nuestro observatorio lo que quiere es emplear estos coloquios para reflexionar sobre el papel de la educación para la consecución de un futuro más humano. ¿Y por qué este objetivo? Pues porque creemos que hay en el horizonte ciertos elementos que amenazan la existencia de eso que llamamos condición humana. Ahora bien, la respuesta a esa pregunta de qué es la condición humana no es fácil de encontrarla, y menos en un mundo como el de hoy, que pues parece que cualquier pregunta, cualquier respuesta, mejor dicho, que se dé a cualquier pregunta que no tenga un fundamento estrictamente científico pueda tomarse en serio. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, que tú te has centrado muchos de tus libros y tus artículos en hablar precisamente sobre eso, sobre la condición humana, si crees que podemos establecer una definición científica de lo que es el hombre, y si crees que existe alguna disciplina más apropiada para hablar de la singularidad humana. Sería la antropología, puede que sea la psicología, la biología, la metafísica, quizá la ética. Pues a mí la pregunta me parece inabarcable y tengo tendencia por decirlo, a hablar demasiado, de manera que en el momento en que tú lo consideres oportuno me dices tenemos suficiente, ¿vale? Antropología, bueno, la condición humana es una expresión ya atenuada que yo, por ejemplo, prefiero, para no decir naturaleza humana, porque hay foros donde la misma expresión naturaleza humana produce un rechazo inmediato, ¿no? Esto parece una cosa reciente, hoy en día se nos dice, como te comentaba antes, incluso un alumno una vez me recriminó por utilizar la expresión hombre
en lugar de ser humano. Yo rápidamente me corregí, pedí disculpas y le dije que utilizaría la expresión ser humano. Y me dijo que tampoco esa valía, porque ser humano lleva el verbo de la ontología, lleva el verbo ser, y el ser humano no tiene condición. El ser humano es plástico, proteico, es una cosa que puede autodefinirse, que se construye a sí mismo. Este es el punto de vista contemporáneo, pero no solo contemporáneo, porque si echamos la vista atrás, por ejemplo, hay un pasaje que se cita 1000 veces, de un texto de finales del siglo XV, 1486, si no me equivoco, de Pico de la Mirandola, las 900 tesis, ¿no? Y allí aparece Dios dirigiéndose a Adán, al hombre, y diciendo poco más o menos lo siguiente. Dice que a todas sus criaturas les ha dado una naturaleza que las limita, mientras que al ser humano no le ha dado ni rostro ni lugar para que sea él, en nombre de su propio arbitrio, el que lo conquiste y lo posea, por decirlo de algún modo. De manera que tampoco es algo reciente, es algo, yo diría que incluso clásico, porque está muy ligada a esa indeterminación de la idea de hombre a la propia libertad. Parece que para poder ser lo que uno quiera, para poder ejercer la libertad, tiene que no ser nada, tiene que carecer de condición, de constitución, porque la constitución nos limita, parece, ¿no? Esta es la idea. Yo he ido construyendo, cuando digo yo no es un plural, debe oírse en plural, el yo a mí me parece absolutamente insignificante. Si por mí fuera ni firmaría lo que escribo, vamos. Yo es el producto del trabajo de un buen grupo de gente. Hemos ido definiendo una cierta idea de lo que es ser humano, de la condición humana, que sin embargo no rompe con esa indeterminación, no se deshace de esa indeterminación que parece necesaria para seguir reconociendo al ser humano su libertad. Pero, sin embargo, es una idea y por tanto tiene alguna definición. El hombre es algo. Pero, como digo, sin que esto bloquee o inhiba muchas posibilidades de ser humano, ¿no? En el mismo sentido, por ejemplo, a ver si consigo explicarme, en el mismo sentido en que todos los lenguajes humanos de palabras se pueden definir porque tienen doble articulación. Un sistema de comunicación que no fuera doblemente articulado, pues no sería un lenguaje humano de palabras, sería un sistema de comunicación preantropológico, zoológico. Y sin embargo esto no impide que haya muchos idiomas, muchas lenguas naturales. Todas las lenguas naturales tienen doble articulación y esto las constituye lenguas antropológicas y sin embargo hay una enorme pluralidad de lenguas naturales, ¿no? Sistemas de parentesco, pues todo sistema de parentesco pivota sobre dos principios formales que son la exogamia y el incesto, pero esto no impide que existan una enorme diversidad de sistemas de parentesco. Bueno, pues yo, vuelvo a insistir en lo del yo, he intentado definir la condición humana de una manera formal, pero definida, sin que eso implique determinadas restricciones materiales. Voy a intentar muy rápidamente, es lo más complicado, yo creo, de todo lo que me vas a preguntar esta tarde, ¿vale? A mí es tratar de definir la condición humana de entrada y en seco, por decirlo de algún modo, ¿no? A mí me parece que el ser humano es una entidad relacional. Dicho rápidamente, un hombre solo es una contradicción en los términos. El hombre es una entidad comunicativa. Sin comunicación no hay humanidad. Y entonces el problema es entender qué es eso de la comunicación. Porque, por ejemplo, he hablado antes de sistemas de comunicación animales, por tanto los animales también conocen la comunicación. Pero es una comunicación de una naturaleza extraordinaria, única. Es normal que digamos que se deposite en la palabra el fundamento de la humanidad, ¿no? ¿En qué consisten esas estructuras, esas formas de comunicación o estructuras de relación característicamente antropológicas? Pues yo creo que se trata de una cosa bastante sencilla de explicar, de describir, y mucho más compleja de explicar en el proceso de su constitución, cómo ha ido surgiendo, de cuál es su matriz, por decirlo de algún modo. Pero, por ejemplo, los primeros grupos humanos siempre, desde el principio de nuestra especie, ya utiliza objetos, produce y utiliza objetos. Y los produce y utiliza según una forma de relación inédita en el mundo animal. No existe ninguna otra especie. Pueden ir a los estudios de etología, zoología, antropología biológica y no encontrarán nada parecido a lo siguiente. Grupos humanos que cooperan mediante objetos, en un grupo, un conjunto de individuos que están entre ellos copresentes, aquí, en este espacio ahora, pero lo hacen en función del trabajo que están desempeñando terceros individuos que no están presentes en este espacio, que están ausentes,
que están más lejos o más tarde respecto de nuestra labor contemporánea, ¿no? O sea, un conjunto de individuos que cooperan en presencia, pero en la producción de un bien compartido, pero que está orientado o destinado a articularse con el bien que están produciendo otros individuos en un espacio, en un lugar que no está presente, que está ausente, con los que se cuenta, pero no con los que se cuenta actualmente, sino que digamos que brillan por su ausencia, se les tiene presentes en ausencia. Esta estructura de relación no aparece en ningún grupo animal, es una cosa única, exclusiva. Explicar de dónde ha podido surgir conlleva una enorme cantidad de problemas, en los que, por supuesto, en una conversación así, pues es imposible entrar, ¿no? Y, por ejemplo, exige una cierta comprensión del proceso evolutivo. Yo creo que ya es hora de que nos descarguemos del lastre de la vieja teoría sintética de la evolución, de la teoría, digamos, que ha estado vigente o que ha dominado el campo de la biología hasta finales del siglo XX, pero que en el seno de la propia biología está ya siendo puesta en cuestión. Existen muchas teorías de la evolución en la biología científica moderna. Yo acepto el hecho de la evolución, pero de una manera muy matizada, muy compleja. Mi teoría de la evolución, la teoría de la evolución que yo comparto, es una teoría basada en los estudios de un psicobiólogo de Princeton de finales del siglo que se llama James Mark Baldwin, muy estudiado aquí en España por un grupo de zoólogos y psicólogos de la Universidad de Oviedo que lideraba Tomás Fernández, José Carlos Sánchez, y que luego, asombrosamente para mí, he descubierto que mantenía afinidades con la perspectiva de la evolución que desde un punto de vista católico sostenían expertos en la materia, compañeros hoy, para mí todo un honor de poder citar que tengo compañeros como estos, como el profesor Leopoldo Prieto de la Francisco de Vitoria, que creo que sostiene una teoría de la evolución muy semejante a la que yo descubrí en los trabajos de Baldwin, pero él, digamos, tomando apoyo en la obra de Adolf Portmann, un antropólogo de la biología vienés, austríaco creo que es, muerto recientemente. O sea que conlleva toda una teoría de la evolución, esta idea de la condición humana. Una teoría de la evolución que hace de la conducta la clave de la evolución, que es lo que la teoría sintética se quitó de en medio. La teoría sintética tiene con la conducta de los animales un problema que no sabe resolver. Entonces requiere toda una teoría de la evolución. Pero no solamente esto, requiere una teoría del objeto cultural, de los modos de relación entre los seres humanos. Es decir, algo de una complejidad que es imposible resumir aquí en 2 puntos, ¿no? ¿Cuál es la disciplina científica que pudiera hacerse cargo de esa condición humana? Pues yo creo que científica ninguna. Como me doy cuenta de que me entretengo mucho, voy a ser lo más breve posible. Yo creo, dicho rápidamente y por ir a lo esencial y salir del paso, hay un famoso pensamiento de Pascal que todo el mundo conocerá, en el que Pascal dice más o menos lo siguiente, ¿no? Yo se lo he leído a Max Scheler, que conoce una versión oriental budista mucho más melancólica de ese mismo pensamiento, ¿no? Pascal dice: como cuerpo el universo me envuelve como un punto, como conciencia yo envuelvo al universo. La versión budista es más triste. Dice Buda que es maravilloso poder contemplar todas las cosas, pero es horroroso tener que ser una de ellas. Es decir, el cuerpo al budista le produce repugnancia, horror. Es un horror tener un cuerpo. Es maravilloso que ese cuerpo nos permita, o de algún modo se acople con una conciencia que nos permita conocer todas las cosas. Bueno, yo creo que la única manera de tener un conocimiento de esa realidad capaz de conocer todas las cosas, pues no puede ser una ciencia particular. Me parece que es la filosofía. Si quieres, la antropología filosófica, pero la antropología filosófica es la forma que la filosofía adopta justamente en el periodo de entreguerras, cuando surge esta disciplina, justamente en el momento en que, con el gran cataclismo, que todavía no hemos medido en su intensidad, que significó la Gran Guerra Mundial del 14 al 45, pues parece que lo que está puesto en entredicho es justamente esa condición humana. Después de la guerra, por decirlo de alguna manera, parece que ha llegado el fin del hombre. Se han multiplicado los discursos sobre este tema, ¿no?
pues en fin, son infinitos, son inacabables, ¿no? Los trataremos a lo largo del coloquio porque se van a tratar, pero he visto que en tu interpretación de lo que es la condición humana y por lo que he leído en tus trabajos, muchas veces también la historia, la interpretación de la historia, la disciplina histórica siempre tiene como un papel central para entender lo que es el hombre, o al menos lo que ha sido a lo largo del curso histórico, ¿no? Y veo que también a través de tus trabajos pues tiene un peso muy importante sobre todo lo que es el conocimiento de lo que es la Edad Media. La Edad Media para entender lo que es la civilización occidental, o si es que podemos seguir hablando de una cosa así, ¿no? Y creo que en tus trabajos tú planteas una especie como de dicotomía o como una especie de cara y cruz entre lo que ha supuesto la Edad Media como forma de comunidad humana frente a lo que ahora está siendo la modernidad, que empezaría, pues como hemos dicho, con Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola y todos estos movimientos humanísticos que surgirían en el siglo XV en adelante, ¿no? Pues empieza a surgir, digamos, una versión que sería como el contramundo de esa Edad Media. Bueno, la cosa es complicadilla. Un poco más o menos me pides que contraste las ideas de medievo y modernidad o algo parecido, ¿no? Me acuerdo siempre cuando me preguntan qué es la modernidad, yo siempre me acuerdo de una anécdota de un historiador que seguro que conoces, Fernand Braudel. Braudel, cuando le preguntaban cuándo empieza la Edad Media, yo creo que ya harto de una pregunta que le habían repetido 1000 veces y que era bastante estéril, pues decía en algún momento entre el siglo XIII y el siglo XVI. Es decir, no sabemos muy bien cuándo empieza la modernidad, para empezar porque tendríamos que saber qué es. Y la modernidad es un proceso de desustanciación de la historia, es un proceso de vaciado histórico. Vaciado histórico de algo que sí que lo tuvo, de algo que tuvo mayor, digamos, máxima densidad histórica, ¿no? Bien, esto es justamente el tipo de organización colectiva del medievo. En el medievo, toda Europa, hay un pasaje de Pirén, del que hablábamos antes, de Henri Pirén, digamos el padre uno de los padres de la historia medieval, en la que dice que, hablando de la Europa feudal, dice que entre el Elba y el Danubio, desde el Elba y el Danubio hasta el Ebro y los territorios papales en Italia, durante el medievo no se encuentra ni rastro de algo parecido a un Estado. A mí siempre me llamó mucho la atención, porque yo vengo de simpatizar con cierta izquierda anarcocomunitarista, en algunos momentos con ánimo bélico casi decía que yo era anarcocatólico, ¿no? Y luego añadía que bueno, eso es redundante, porque efectivamente el catolicismo es enemigo frontal del Estado. Pero todo esto es para explicarlo, para hablarlo despacio, aunque lo digo, digamos, para provocar, ¿no? Para provocar un tipo de debate, aunque sea entre los espectadores de este vídeo. Bueno, nada que parezca que recuerde ni remotamente al Estado, ¿no? Si miramos, por ejemplo, hay un librito de Historia de la Teoría Política de George Sabine, que se utilizaba como manual recurrentemente en la Facultad de Políticas. Todo el que ha estudiado ciencia política sabe lo que es el Sabine, ¿no? Es el manual de Historia de Teoría Política por antonomasia, profesor de Harvard. Este manual tiene 3 partes dedicadas pues, correspondientemente a la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, y los titula con el nombre, digamos, de la estructura política característica de la época. La época antigua la llama la polis, y la época moderna la llama el Estado-Nación. Bueno, pues resulta que a la época medieval lo llama la comunidad universal. La comunidad universal. Ni polis ni Estado. El medievo adopta la forma de organización colectiva de una comunidad universal. ¿Y qué es una comunidad? Pues si van a uno de los clásicos de la sociología, Ferdinand Tönnies es el tematizador, por decirlo así, además de ser uno de los fundadores o institucionalizadores de la sociología en Europa, en Alemania en particular. Tiene una famosa obra que se llama Gemeinschaft und Gesellschaft, comunidad y asociación o sociedad, donde, digamos, esclarece o trata de profundizar en esos 2 conceptos clave, yo creo que son fundamentales, de comunidad y sociedad. Para simplificar mucho, yo diría que la comunidad es el objeto de análisis de la antropología, la sociedad es un objeto más bien histórico, antropología, historia, comunidad y sociedad. En general se dice normalmente que una comunidad es un grupo o una organización de individuos humanos que tiene las siguientes características. Entre ellos median lazos afectivos muy intensos. Ninguno de los miembros que pertenece a una comunidad ha pasado a pertenecer a ella por ninguna deliberación. Es decir,
pertenece a ella al margen de su voluntad, no depende de él su pertenencia, la comunidad, por decirlo de alguna manera, le trasciende. El arquetipo, el modelo de la comunidad que podríamos encontrar hoy es la familia. Mientras que la sociedad es una organización que se forma por la agregación de individuos que pasan a pertenecer al grupo después de un proceso de deliberación en el que concluyen que su pertenencia a ese grupo favorece, digamos, sus intereses privados. El modo de ingresar en la sociedad es a través del contrato. La propia sociedad, en la modernidad, acuérdense de Rousseau, pues se fundaría por mediación de un contrato. Ahora bien, la sociedad parece que puede adquirir gran dimensión, puede adquirir una dimensión, magnitudes enormes, puede haber sociedades de miles, millones, decenas o centenares de millones de individuos. Las comunidades parece que tienen algo de local, de pequeño, de conocimiento personal cara a cara, de trato presente, etc., ¿no? El problema de la sociedad es que, como está formada por individuos entre los que no median fuerzas de cohesión, digamos, internas, tienen que estar, por decirlo de alguna manera, organizados o administrados, recogidos por una especie de membrana que es el Estado. El Estado es la estructura que gestiona y administra sociedades. Las comunidades son ajenas al Estado, se autogestionan, por decirlo de alguna manera. Se gestionan a través de estructuras de organización inmanentes o internas a la propia comunidad, ejemplarmente las estructuras de parentesco, ¿vale? El problema del medievo es que, lo llamativo del medievo europeo es que añade al sustantivo comunidad el adjetivo universal, es decir, que estaríamos hablando de una comunidad, pero ni mucho menos local, con una comunidad con aspiración de totalidad, con aspiración universal. Y esto es algo inédito. Habría que recordarle a muchos amigos marxistas o anarquistas que su sueño de una comunidad universal está realizado en la historia, pero no en el futuro, no es un proyecto, es algo que existió con solidez y consistencia en el mundo medieval. Por tanto, a lo mejor, en vez de proyectar al futuro sus sueños, lo que tendrían que hacer es estudiar la naturaleza de aquel tipo de organización que fue la cristiandad medieval europea. Hoy en día es todo lo contrario, la modernidad es casi la contrafigura de esa comunidad universal. Hoy en día parece que empiezan a surgir, siguiendo, digamos, el proyecto de constitución de una sociedad universal cosmopolita, que por ejemplo promueve Kant o tantos otros autores modernos, empieza a surgir una especie de sociedad universal, que se dota naturalmente de algún principio de gestión, de alguna estructura institucional de gestión o administración planetaria, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, etc., ¿no? Es literalmente la contrafigura del mundo medieval. El problema es que esta contraposición que he planteado tan rápidamente, pues arrastra consecuencias a muchos niveles. El principal problema de las sociedades modernas, formadas por individuos sustantivos, por individuos que se integran en la sociedad a título individual a través de una especie de contrato, es que entre ellos no existe, digamos, la fuerza de cohesión que define la naturaleza comunicativa del ser humano. Parece que tenemos serios problemas de vinculación profunda entre nosotros, de comunicación intensa, porque vivimos tendencialmente en sociedades perfectas, es decir, en sociedades de individuos aislados, de egos diminutos, no sé cómo llamarlos, de partículas elementales, por utilizar ese famoso título de Michel Houellebecq. Houellebecq es un fenómeno extraordinario en la literatura de los últimos 30 o 40 años, yo creo que porque como nadie ha detectado justamente esta dificultad de las sociedades contemporáneas. Y luego vemos también que conforme esa dicotomía que hemos marcado entre lo que había sido la comunidad universal cristiana y cómo la modernidad ha ido disolviendo todos esos lazos comunitarios, ¿no? En esa modernidad han ido surgiendo una serie de corrientes de pensamiento, pues estoy mencionando algunas: ideología de género, teoría queer, transhumanismo, transespecismo, poshumanismo. Todas esas corrientes que han ido surgiendo, normalmente los filósofos o los sociólogos las suelen denominar dentro de una especie como de concepto cajón desastre que llaman posmodernidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es eso de la posmodernidad? Si es que se puede definir, si es que es algo. Pues una escombrera cultural, es un pastiche dinámico. Hay un librito reciente de Stuart Jeffries, se llama Todo, en todas partes, todo el tiempo.
Me recuerda mucho una expresión de Juan Bautista Fuentes que pretende que el sino de las sociedades modernas consiste en consumir lo más posible, lo más variado posible, lo más deprisa posible, ¿no? Todo en todas partes, todo el tiempo. La posmodernidad la define ahí muy bien Stuart Jeffries, pero yo creo que es el magma ideológico que está, digamos, el sedimento de la desembocadura del río de la historia. El sedimento es fragmentario y pesado y se acumula, digamos, sumativamente. Es un caos cultural. La posmodernidad es una cosa sencillamente kitsch. Se presentan muchos de estos posmodernos, se presentan estos autores posmodernos, pero pues sencillamente como la síntesis de todas las culturas. En realidad lo que son es una especie de sincretismo bastardo que no tiene ningún principio de organización. Filosóficamente a veces da vergüenza, literalmente. Es una cosa despreciable, por mucho que se presente arropado, digamos, con la aureola cultural, ¿no? Es una cultura absolutamente, a mí me parece impresentable, ¿no? Se presentan como críticos hipercríticos. Yo creo que son tan, me recuerda el título de Marx, ¿no? La crítica de la crítica crítica. Habría que hacer la crítica de estos hipercríticos, porque en realidad no son críticos de nada. Critican la sociedad, dicen, neoliberal, pero también critican la consistencia crítica del propio mensaje crítico del mundo liberal. O sea, son críticos lúdicos, divertidos, claro, resultan fascinantes, son objetos de mercado, ¿no? Estos hipercríticos, por ejemplo, pueden acabar siendo modelos de Gucci, como una famosa filósofa o filósofo español que suele trabajar en Francia y de cuyo nombre prefiero no acordarme, o por ejemplo empiezan haciendo arte callejero pero acaban diseñando siendo diseñadores, por ejemplo, para coches de alta gama, otro artista posmoderno del que tampoco quiero acordarme, ¿no? Por no hablar de sus filósofos. Es toda una especie de postura publicitaria que no tiene ninguna consistencia. En realidad no son más que el último tramo de la modernidad. No son un fenómeno reciente, no son algo que ha sucedido en las últimas décadas, son la culminación del proyecto de la modernidad. En realidad son nihilistas extremos, nihilistas que no han salido ni mucho menos del nihilismo y que tienen incluso un costado político. Hay una especie de posmodernidad política, pero es terrible, es sencillamente la destrucción de cualquier principio de gobierno más allá, digamos, de la razón de Estado, más allá del control y el dominio del poder político. A mí me recuerdan, leí en un libro muy interesante, Las Memorias de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, una frase de Hitler que decía que si Alemania era derrotada en la guerra, entonces habría perdido, digamos, habría sido desmentida por la historia y solo merecería el hundimiento. Claro, si Alemania no es derrotada, sino que es victoriosa, entonces la victoria, es decir, el triunfo ante la historia, convertiría a Alemania, digamos, en la plasmación del bien, la belleza y la verdad. Es decir, que el único criterio del bien, la belleza y la verdad es la fuerza. Esto es lo que hay detrás del posmodernismo, solo que ellos, estos posmodernos, se han arropado, digamos, con el imperio del bien, juegan con las víctimas, son siempre víctimas dolientes pero con uñas de acero, son terribles, pero no se les puede mencionar, no se les puede atacar, porque reaccionan de manera violenta y además impostan, digamos, una especie de gesto moral, pero no tienen ningún fundamento teórico, son imposibles. De hecho, no puedes discutir con ellos porque son plasma, son proteicos. Lo que hay detrás de todo el posmodernismo no es más que una ontología negativa o la negación de toda ontología. Lo que hay detrás del posmodernismo es Nietzsche, ni más ni menos, son todos epígonos ruidosos de Nietzsche. ¿Y qué es Nietzsche? Pues es la negación de la realidad. No existe la realidad. Esto es un consuelo para hombres débiles, para cristianos o criptoplatónicos que no pueden aguantar un mundo donde todo deviene gratuitamente, donde todo carece de sentido, donde todo se construye según la voluntad de los más fuertes, y entonces lo que hacen es buscar un consuelo metafísico en un ultramundo. Bueno, pues no existe el ultramundo, dice Nietzsche, todo es pura plasticidad, todo es fugacidad, todo es líquido, que diría Bauman, todo se desvanece en el aire, ¿no? Entonces tú puedes jugar a esto. El problema de jugar a esto es que estos posmodernos, con aspecto inocente y lúdico, que recuerdan al superhombre infantil de Nietzsche, no se dan cuenta de que vivimos en una sociedad, o no quieren ver que vivimos en una sociedad con la tasa de suicidios más alta de la historia.
Y lo que es más escalofriante es que esas bajas empiezan a tener edades trágicamente jóvenes. Precisamente algunos críticos de esa posmodernidad alegan que esas diversas corrientes de pensamiento no han emergido de una forma natural y orgánica dentro de las sociedades, sino que muchas veces son el resultado de un moldeamiento ejercido por una especie de hegemonía mediática. Algunos incluso llegan a hablar de labor de ingeniería social, que visibiliza una serie de discursos frente a otros. Y son discursos que tienen muchísima fuerza a nivel institucional, medios de comunicación, películas, series de televisión, redes sociales, canciones, artistas, y que van influyendo en la opinión pública, pero muchas veces de una manera casi imperceptible para muchos, ¿no? Y van haciendo que los críticos de algunas de esas ideas pues sean directamente estigmatizados o incluso defenestrados socialmente. Yo creo que sobre este tema quizá tú nos puedas contar algunas cosas. Yo incluso, pensando en las preguntas de este coloquio, algunas veces decía, bueno, no sé si esta palabra o esto así o esto lo digo así, por miedo a lo que pueda pasar si hablamos de estas cosas en ciertos foros, ¿no? Entonces, yo lo que te preguntaría es si esta manera digamos, de ingeniería social es algo singular de nuestro tiempo o si ya ha existido antes. Pues es lo que te decía antes, yo creo que la intensidad, hay una especie de inflexión que es relativamente reciente, pero las coordenadas filosóficas de la posmodernidad no es una época nueva. Yo prefiero llamarla modernidad tardía o ultramodernidad. Aquí no ha empezado nada nuevo. Están sacando las consecuencias, digamos, de las posiciones liberales de un John Locke o incluso del propio Kant o del idealismo clásico. Es decir, sus antecedentes más prestigiosos son Spinoza o Descartes, son Kant o Hegel. Sus padres más inmediatos son la escuela de la sospecha que decía Ricoeur, para nombrar a veces, claro, con estas bromas, como la gente ha perdido el sentido del humor, porque para tener el sentido del humor hay que tener todavía algún sentido de la verdad y de la realidad, de la veneración, si no, no tienes humor, son gente adusta. Yo con cierta gracia, o a mi parecer, les decía siempre a los chicos en políticas que Nietzsche, Freud y Marx son como la trinidad del mal, son como el antagonista de la trinidad cristiana. Son el padre y el hijo de la negación, ¿no? Nietzsche, Freud y Marx. No les hacía mucha gracia, por lo visto. Estos son, digamos, los padres más inmediatos y, como digo, ahora hay una serie de epígonos, ruidosos todos ellos, pero que no añaden un decimal a lo que ya está contenido en sus inmediatos antecedentes. Un decimal filosófico, lo que hacen es estéticamente mucho ruido, pero que, ya digo, absolutamente, es verdad que apoyados por quién, apoyados por los poderes de la tierra, quiero decir, apoyados por el gran capital internacional, por las grandes corporaciones, por los señores de este mundo, vamos a llamarlo así, pues tienen una presencia que no parece que se compadezca bien con su simpleza intelectual, pero sin embargo ahí están, ¿no? Pero como digo, las raíces son muy antiguas y en el fondo lo que hay es una auténtica mutación metafísica. En el mundo, por decirlo rápidamente, esto es una simpleza, ¿no? Pero en el vetus ordo, en el orden medieval, toda la ontología se basa en la distinción entre criaturas entre creador y criatura. El creador es la realidad última, la realidad en sí misma, acto puro, realidad necesaria, ser necesario, etc. Que no solamente ha creado el mundo y lo sostiene, sino que además ha previsto, por decirlo de alguna manera, o tiene sobre el mundo una especie de gobierno providente basado en la naturaleza de sus criaturas. Si quitamos a Dios, lo que queda es el mundo, pero el mundo es enteramente fugaz. Lo único real, desde el punto de vista del esquema metafísico medieval, es Dios. Hasta tal punto, por ejemplo, que en español es muy llamativo, ¿no?, la etimología de la palabra nada, que por cierto no es la etimología ni del nichts, ni del nil, ni del niente, nada, bueno, niente quizá, ¿no? Nada viene de res nata, cosa nacida. Para un español, yo diría para un católico, todo lo creado es nada frente al Creador. Si Dios ha muerto, como dice Nietzsche, si hemos quitado a Dios del medio, si hemos quitado la realidad, la verdad, lo que nos queda es nada. Entonces esto lo puedes tomar, como decía Nietzsche, o apesadumbrarte como los hombres débiles, o tratar de imponer a esa nada tu voluntad. Esto es a lo que dicen jugar estos posmodernos. Yo el nihilismo me lo tomo muy en serio. Seguro que conoces
Lo voy a citar de memoria y va a ser un horror porque literariamente es precioso, pero hay un párrafo, el párrafo con el que cierra Junger su escrito sobre la línea, en homenaje a Heidegger, sobre la línea. Junger acaba diciendo algo así como que el nihilismo es hoy en día una acusación muy común que todo el mundo arroja a todo el mundo. Dice, y puede que todos tengan razón. Deberíamos olvidarnos de esto y no atender a esta gente que por todas partes busca culpables. Quien menos conoce la época, dice Nietzsche, es quien no ha sentido en sí el poder de la nada y no ha caído en la tentación. El que menos conoce la época es el que no conoce en sí el poder de la nada y no ha caído en la tentación. Dice, en el propio pecho, igual que en la Tebaida, dice, que es la caverna frente a la que se agolpan los demonios, en el propio pecho es donde hoy se juega el mundo. Si ahí tú eres más fuerte y haces retroceder en ti la nada, reconstruyes el mundo. Dice, entonces emergen tesoros magníficos que pagarán todos los sacrificios. O sea, yo creo que el nihilismo hay que tomárselo muy en serio, muy en serio. Y quien se lo toma en serio no está, digamos, obligado a darle una respuesta, a afrontar toda esta filosofía moderna que en el fondo es nihilista, porque lo que hace la crítica moderna es justamente un proceso de demolición. Crítica significa poco menos que esto para esta gente, no significa ordenación o catalogación o distribución ordenada, crino, crineo, significaba esto en griego, ¿no? Sino que significa demolición de toda estructura real. Lo que queda en su lugar es un desierto, como veía Nietzsche, ¿no? En ese desierto, pues, hay que afrontarlo de algún modo. Yo creo que lo que hay que hacer es la crítica de esa crítica, tratar de rehabilitar de algún modo, tratar de volver a recuperar el mundo real, porque existe un mundo real, un mundo común y compartido por todos nosotros, del que forman parte nuestros semejantes. Pero ha sido destruido por 2 o 3 siglos de crítica ilustrada o moderna. También dices en tus trabajos que en ese proceso de crítica moderna ha habido en esos discursos hegemónicos un proceso de psicologización de la vida humana. ¿Podrías especificar un poco en qué? Vamos a intentarlo. Voy a intentarlo, pero es muy complicado. Vamos a ver. Hoy en día, cuando hablamos de fe, solemos entender por fe un acto de asentimiento o de aquiescencia subjetiva. Tú pronuncias el credo y al pronunciarlo asientes a lo que allí se formula. Parece que ese asentimiento o aquiescencia subjetiva es la fe. Si miramos cómo entiende la fe un hombre del medievo, veremos que se trata de algo bastante diferente. No es un estado privado o de consciencia, no es una actitud anímica. La fe es una práctica colectiva. Y esto es muy importante, es una práctica de ceremonias, de rituales, de gestos y de costumbres heredadas del pasado que se lleva a cabo con otros y en público. Es decir, la fe es una virtud. Como todos sabemos, por otra parte, pero es verdad que es una de esas virtudes que el cristianismo añade a la nómina de virtudes naturales del mundo clásico. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Pues acordaos de Chesterton, que lo explica maravillosamente, ¿no? Las virtudes naturales son virtudes razonables, lógicas. Dar a cada uno lo suyo, lo que merece, pues parece incontestable, es algo perfectamente inteligible. La templanza, pues ponerle un límite a la satisfacción de los apetitos, parece algo que no genera ninguna contradicción. Sin embargo, las virtudes de la gracia son paradójicas, son contradictorias. Chesterton llega a decir irracionales. Desde luego, desde el punto de vista de la razón moderna, irracionales. ¿Por qué? Pues porque te piden creer lo increíble, esperar lo inesperable, perdonar lo imperdonable. Amarás a tus enemigos. Pues eso es imposible. Esto parece algo absolutamente contradictorio. Es decir, pues la fe es una de estas virtudes. Es una virtud que parece impracticable, es una virtud imposible. Y desde luego es imposible para uno solo. Yo puedo alcanzar, digamos, la templanza a través de la reiteración de una serie de actos que infundan en mí un hábito, el hábito de esa virtud, ¿no? Consista en lo que consista esos actos que definen la templanza. Pero yo no puedo por mí mismo adquirir ni fe, ni esperanza, ni caridad. Para empezar, yo diría que no lo puedo hacer por mí mismo, para empezar porque esas virtudes son virtudes comunitarias, virtudes que se presentan en forma
de prácticas ceremoniales, rituales, etc. El cristianismo, yo diría, es litúrgico por antonomasia. Es en el contexto de la liturgia donde tienen lugar, digamos, los signos sacramentales, donde tiene lugar el encuentro con Cristo en el seno de la asamblea o de la iglesia, es decir, de la comunidad. Si esto lo quitamos de en medio, entonces empezamos a vaciar la fe de su contenido práctico, comunitario, colectivo. Y acaba siendo esa cosa, yo diría, moderna y reformada, que se reduce a un acto de aquiescencia subjetiva, de asentimiento, que no es que sea espurio o sea inútil, es sencillamente que es el último paso, está sostenido por la práctica comunitaria. Dicho de una manera un poco, pido perdón por lo vulgar o lo grosero de la expresión, pero igual que en la comunidad, digamos, la fe surge de manera orgánica o natural, en la sociedad se hace tendencialmente imposible tener fe. Por tanto, en la sociedad universal cosmopolita de nuestro tiempo, la fe tiene, digamos, mal futuro. O se va a ir convirtiendo cada vez más en algo, pues eso, como un acto de aquiescencia subjetiva. Terminando con lo de la psicologización. Si la virtud la virtud de la fe consistía justamente en una serie de prácticas externas, y esas prácticas externas, toda la modernidad ha empezado a verlas como represivas, constrictivas, como una estructura externa que cohíbe a un yo autónomo, que lucha por su autonomía, por su independencia, por su libertad de elección, pues entonces nos deshacemos de toda estructura normativa externa que pueda ahormar nuestra voluntad, que pueda orientar o dirigir nuestra voluntad. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues autoayudarnos, autogestionar unas emociones que ya no son construidas, que ya no están edificadas. Entonces necesitamos algún tipo de gestión psicológica de unas emociones que en el pasado estaban siendo ahormadas por esas prácticas comunitarias, por esas costumbres heredadas, por esas tradiciones, que por cierto, ancladas en la revelación y la tradición, estaban a cargo de la Iglesia, que había definido a lo largo de su historia una idea de vida buena. Hoy en día te encuentras con que no hay ninguna idea de vida buena, cualquier vida puede ser buena. Y tienes que ser tú, no sabemos muy bien cómo, a partir de una especie de voluntad prístina, intacta, yo diría salvaje, no edificada, como tienes que gestionarte. Dicho de una manera rápida, hemos suprimido el yugo de la virtud y nos estamos dotando de la brújula de la orientación psicológica. Pero vamos dándonos cuenta de que la brújula pesa más y domina nuestra voluntad mucho más que el viejo yugo, que la brújula ejerce sobre nosotros un poder, para decirlo así a la Foucaultiana, microfísico, capilar, disperso, decía Foucault del poder, ¿no? Es decir, que la psicología nos domina absolutamente. Lean, si no, los textos del filósofo coreano Byung-Chul Han, para ver cómo nuestra libertad es el instrumento de nuestra dominación. Y en medio de todo este amalgama de cosas, posmodernidad, ingeniería social, psicologización radical, pues está la familia, ¿no? En una de tus tesis doctorales, la de filosofía creo que es, mencionas que la familia parece estar en el centro de un combate encarnizado. ¿A qué crees que obedece esto, de que la familia está ya siendo atacada por distintas instituciones y discursos, ideologías? Bueno, atacadísima, ¿no? Me acuerdo de una broma de Foucault. Foucault le decía a sus alumnos, su primer texto se llama Enfermedad mental y personalidad, él vetó la prohibición, pero luego lo han editado 1000 veces, ¿no? Le decía a sus alumnos de psicología que hicieran una redacción sobre la familia neurótica, y luego se corregía con mucha sorna y decía, bueno, la familia siempre es neurótica, es la matriz de la neurosis, enseñaba Freud. La familia es, por lo visto, terrible, aterradora, ¿no? Es natural que lo veamos así porque la familia es la última esquirla de la comunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la familia como iglesia doméstica, dejamos bastante claro que la familia es justamente el elemento a través de cuya estructuración creciente o extensiva se construía la comunidad universal cristiana. Porque el cristianismo es una especie de sublimación, yo diría de proyección a los cielos, de la familia. Al fin y al cabo, el cristianismo no es más que una idea de hermandad universal basada en una filiación trascendente. Esto no hay que olvidarlo. Entre las tres figuras de la Trinidad, entre las tres personas de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad pueden resultar difíciles de comprender para un lego, pero la Sagrada Familia resulta inmediatamente plástica.
O sea que el vínculo entre familia e iglesia es un vínculo muy profundo, que habría que ver de dónde surge históricamente, en fin. En todo caso, la familia pues está en el centro del huracán hoy en día. Todas las estructuras comunitarias que se construían a partir de la familia han sido demolidas, pero la familia relativamente persiste. Es verdad que durante siglos tuvo esa forma ya la defensiva, que es la llamada familia nuclear burguesa, pero aún así sigue siendo una familia, ¿no? La familia no puede ser verdaderamente nuclear porque para que una familia subsista tiene que estar en una sociedad de familias, en una comunidad de familias. Una familia sola, exactamente igual que una persona sola, es una contradicción. Una familia sola está destinada o a morir o a violar el principio de su constitución. Si quiere reproducirse, tendría que violar el incesto. De manera que la familia requiere comunidad de familias, para que podamos intercambiar nuestros hijos con nuestras hijas o la recíproca. Es decir, que la familia existe en una comunidad de familias. Tiene la misma forma que la persona. La persona misma es comunitaria. Esto no lo he dicho antes porque claro, no lo puedo contar, es imposible, requeriría horas, ¿no? Pero la estructura de nuestra conciencia es una estructura evidentemente tripersonal. Yo puedo hablar conmigo de mí mismo, en el silencio, digamos, en el claustro interior de mi conciencia. ¿De dónde ha salido esa capacidad, digamos, de habla endofásica en la que yo puedo ocupar el lugar del tú y del él? Pues surge justamente de nuestra constitución en una estructura elemental que es el elemento de la comunidad, que es justamente la familia. Ahora que se habla mucho de ectogénesis, de formación, de construcción de nuevos individuos en úteros externos, a mí lo que me sorprende de todo esto, bueno, no solo a mí, ahí está Henry Atlan, un famoso biólogo y filósofo francés que ya se preguntaba estas cosas hace 30 años. Está bien, podemos construir cuerpos humanos en úteros externos, pero ¿quién los va a dotar de esa conciencia tripersonal? ¿Quiénes van a cumplir la función paternal de estos individuos? ¿Serán hijos sin padre ni madre? ¿Se puede ser persona en esos contextos? ¿Qué tipo de persona surgirá? O sea, a mí mucho más alarmante, más preocupante que el proceso de formación biológica de individuos en úteros externos, me resulta el proceso de constitución de estructuras espirituales de estos individuos que nazcan en úteros externos. ¿A quién van a ser entregados? ¿Quién se va a encargar no de su educación, sino de ponerle los cimientos de su personalidad? A mí esto me preocupa mucho más, ¿no? También decir que muchas nubes se ciernen en todo este horizonte, ¿no? Pero que también a veces parecen vislumbrarse algunas luces, ¿no? Creo que haber leído en algún artículo tuyo una expresión muy bonita que dices que quizás estemos confundiendo el ocaso con un nuevo amanecer, ¿no? Por poner algunos ejemplos, a veces dices, en alguna lección creo que he querido escucharte, cuando hablas de los libros de autoayuda, dices que no son meramente despreciables, sino que son el último resto de una cierta filosofía agonizante, y dentro de esos libros parece que hay una corriente de neoestoicismo que tiene cierta vigencia y que parece pues eso, que está utilizando conceptos como pues el de la fortaleza, la generosidad, que vuelven a estar allí. Y luego también antes mencionabas, ¿no?, que figuras cristianas como Chesterton pues están otra vez en pequeños círculos como a tener importancia, se reeditan sus obras, etcétera. Entonces, ¿crees que realmente este resurgir de la filosofía estoica o de figuras como Chesterton y tal, o críticos como Byung-Chul Han que has mencionado, ¿no?, sin ser especialmente el cristiano, pero sí que un hipercrítico de la modernidad, pues ¿queda alguna esperanza, alguna brillante esperanza para mantener esos lazos comunitarios, o realmente ya digamos, en la avalancha de la modernidad va a estar consumiendo cada vez todo hasta que la llama de la modernidad consuma esa campana de oxígeno que a veces mencionas, ¿no?, que la modernidad es como una llama que va consumiendo esos lazos comunitarios, pero que en cuanto ya no quede nada que consumir, pues directamente se extinguirá? Pues razón suficiente para la esperanza, ¿no? Una vez que la modernidad se consuma, se ha consumado esto, y yo creo que estamos muy cerca. Estoy leyendo estos días un libro que me ha recomendado un amigo de Ernesto Sábato, que se llama La Resistencia, una serie de cartas que escribió al final de su vida. Que lo haga un físico, además, es muy importante, por razones que no voy a entrar en ellas, ¿no? Que lo haga alguien que conoce el desarrollo de las ciencias modernas y, por tanto, de la industria.
Pero bueno, en estas cartas, que tienen un tono melancólico, es Sábato al final de su vida, sin embargo hay mucha esperanza. Dice que el vacío existencial en el que vivimos es razón suficiente para la esperanza. O sea, yo creo que estamos llegando al límite y hay signos, siempre los ha habido, de respuesta ante esto. Los libros de autoayuda lo que indican de entrada es una necesidad de orientación brutal. Yo comparto con algún maestro, sobre todo con Juan Bautista Fuentes, cada vez un mayor desprecio de la filosofía universitaria. La filosofía universitaria, tal como hoy se está entendiendo en la universidad en general, con honrosas excepciones, entre las que se cuenta, por cierto, la universidad en la que trabajo, y creo que en general en la educación católica. Tal como se está entendiendo en general en las universidades la filosofía, pues todavía conserva o permanecen allí grandes eruditos que se mueven más bien en el terreno de la doxografía, del análisis textual, que hacen trabajos minuciosos, pero que están muy cerrados en esa atmósfera casi hermética de la vida académica. Todo lo que está junto a esto, junto a este resto de la vieja universidad, todo lo que está apareciendo en la filosofía universitaria actual, son ideólogos de salón, a mi juicio, ideólogos de salón más o menos amanerados o más o menos apañados, pero me parece que les falta la auténtica vida filosófica. La filosofía nunca fue únicamente un saber teórico, es un saber vital. Ahí están los libros de Pierre Hadot, por ejemplo, para demostrar esto, ¿no?, que recomiendo también encarecidamente. La filosofía es una forma de vida, no es únicamente un saber teórico. Y estos postureos que aparecen en muchos filósofos universitarios recientes, que sirven a intereses políticos o económicos, a mi juicio deleznables, pues me parece que hacen flaco favor a la filosofía. La pregunta era, por cierto... La pregunta era, básicamente era si crees que quedaba esperanza frente a todas estas corrientes, ¿no? Sí. Claro que queda, yo creo que queda muchísima. Los libros de autoayuda indican esa necesidad de orientación, pero es que además algunos son muy buenos. Esto no te lo reconocerá ningún filósofo universitario. La mayoría no, es verdad, la mayoría son inútiles, son muy vagos y bueno, son psicología baladí. Pero los honestos hacen filosofía silvestre, hacen filosofía, digamos, sin las herramientas, un poco, pero en la honestidad con la que encaran el problema de una vida buena. Esto le hace hasta gracia a un filósofo universitario que suelen ser de orientación posmoderna. Vida buena, si estamos ya más allá del bien y del mal, ¿no? Adoptar, coger el toro por los cuernos, afrontar estas cuestiones, pues es algo de primera importancia, ¿no? Recuerdo un libro magnífico que se llama, escrito por un economista y un filósofo que se llama... ¿Cuánto es suficiente, no? ¿Cuánto es suficiente? El subtítulo es ¿qué es necesario para una vida buena? Empieza a aparecer en los títulos de los libros ¿qué es una vida buena? Y me parece que es imprescindible afrontarlo. ¿Quién en la universidad está afrontando esto? Pues hay algunos, ¿no? Está Peter Sloterdijk, has de reformar tu vida, pero y con un nivel evidentemente académico incomparable a la de la inmensa mayoría de los libros de autoayuda. No solamente los libros de autoayuda, los libros de gestión empresarial, los libros de management, también afrontan muy a menudo esta cuestión y lo hacen con honestidad. Yo he aprendido mucha más filosofía, por ejemplo, leyendo libros de Reinhard Sprenger, un gurú del management alemán, que leyendo, ¿qué os voy a decir? Pues los últimos de autores que prefiero no mencionar para no ganarme enemigos, de autores, digamos, titulados en filosofía universitaria, ¿no? Y luego hay montones de yo del estoicismo espero, del neoestoicismo espero poco, porque sigue respirando ese revival del estoicismo, sigue respirando, digamos, en la atmósfera terapéutica. Es verdad que el estoicismo es difícilmente reducible a una terapia psicológica, porque tiene la dimensión, pues por utilizar el título de Max Pollens, el clásico de la Estoa, ¿no?, la dimensión de un movimiento espiritual. El estoicismo, y esto no hay que olvidarlo, luchó con el cristianismo por hacerse cargo, digamos, doctrinal del Imperio Romano, por dotar al Imperio Romano de un principio de apertura universal, en el momento en que Roma rompe con la estructura de parentesco como base de su organización y tiene que habilitar alguna forma de integración, no solo de su plebe, sino de cualquier tercer pueblo sobre el que va recayendo.
En ese contexto, el estoicismo es una ideología al servicio del imperio. Desde un punto de vista no creyente te dirán el cristianismo es otra. Bueno, pues es otra, sí, pero más eficaz. Es la que se llevó el gato al agua. El imperio fue cristiano y no fue estoico, aunque pudo llegar a serlo. Es verdad que hay unas afinidades terribles entre el estoicismo y el cristianismo. Existe la leyenda incluso de que Séneca y San Pablo habrían intercambiado correspondencia. Y es verdad que hay una resonancia cristiana, ¿no?, en el Homo homini sacra res de Séneca. Sin embargo, yo creo que el cristianismo es mucho más potente doctrinal e institucionalmente, y que lleva hasta el final, hasta el extremo, digamos, ese principio de acogida. Hay un paso más en el amar a tus enemigos que en el Homo homini sacra res. Entonces, claro, el cristianismo es otra cosa. Yo tengo muchas más esperanzas en el cristianismo. Y me da la impresión, aunque yo no soy un experto, yo soy un recién llegado a la Iglesia. Cuando digo un recién llegado, quiero decir, he dicho antes que la fe en la sociedad es prácticamente imposible, pero que siguen existiendo nichos de comunidad que pueden servir para alimentar nuestra fe. Mi fe se alimenta de nichos de comunidad. Es precaria, es muy débil, pero bueno, ahí está ahí, y esto es todo un milagro. Y luego hay dentro de la Iglesia, lo que yo puedo ver desde mi posición, digamos, de casi marginal, es que aparecen movimientos muy, muy interesantes. La Iglesia es muy grande y hay todo tipo de sensibilidades, pero yo encuentro que, por ejemplo, el exquisito cuidado de la liturgia que algunos movimientos reivindican, pues es un motivo para mí de enorme alegría y de gran esperanza, al margen de muchísimos otros que hay. Alguna vez en público me preguntaron si yo veía algún lugar para preservar la esperanza, y me acuerdo haber dicho, pero de manera muy espontánea, la Iglesia, antes de mi reacercamiento a la Iglesia. Pero hoy diría que hay que ir incluso fuera de la Iglesia. Empiezan a aparecer lugares donde la gente trata de reconstruir comunidad. La Iglesia tiene una experiencia enorme en esto, pero no es fácilmente transferible a esos grupos. Hay que también hablar con esos grupos, digamos, que tratan de construir comunidades un poco según su saber y entender, de orientaciones a veces doctrinalmente yo creo que erróneas, pero que tienen un enorme interés porque manifiestan, digamos, el hastío ante el mundo contemporáneo, ante las formas de trabajo y de consumo que nos están destruyendo. Y luego, por último, última pregunta, antes de paso a las preguntas del claustro de profesores que me han pasado. Esta quizás sea bastante, pues quizá la guinda del pastel ya, es precisamente las ideas de fe y razón, ¿no? ¿Cómo ves tú la coordinación entre estas dos cosas? ¿Crees que son opuestas? ¿Crees que hay alguna posibilidad de conciliación? Porque tu experiencia vital pues marca un poco... Opuestas me sorprende que me digas, son inseparables. Todo el mundo conoce el famoso fe y razón, son sustancialmente inseparables. Quien pierde la fe se vuelve loco. Pero no lo digo yo, lo dice Chesterton. Loco no es el que ha perdido la razón, es el que lo ha perdido todo salvo la razón. Ortodoxia. ¿Qué es todo? Pues el propio Chesterton nos ayuda. El que ha perdido sus raigambres vitales. ¿Y qué son sus raigambres vitales? Pues su vida en común con otros. O sea, es el individuo solo es el que no tiene fe. Y como digo, en la sociedad universal cosmopolita vivimos como átomos, como partículas elementales, como egos diminutos, como petit boule de merde, dice Houellebecq en su última novela, bolitas de mierda. Suena contundente como todo en Houellebecq, pero yo creo que esta es la verdad, que somos fétidos, nos cocemos en nuestro propio caldo. Hay que romper con esa soledad, hay que abrirse paso hacia el mundo común y tomar contacto con nuestros semejantes. Contacto, por cierto, es el título que han puesto en francés a un libro que yo no hago más que recomendar últimamente, que me recomendó un amigo que veo que acaba de llegar y que hace unas recomendaciones bibliográficas estupendas, el libro se llama Más allá de tu cabeza, en inglés, pero en francés lo han llamado Contacto, ¿por qué perdimos el mundo y cómo recuperarlo?, de un tal Matthew Crawford. Interesantísimo en todos los sentidos, ¿no? Hay que salir de uno mismo, nos debemos unos a otros, tenemos que escapar, digamos, de la membrana que nos cierra, del círculo en el que estamos metidos. Entonces recuperaremos inmediatamente la fe. Porque la razón, que no tiene raigambres vitales, es la razón del racionalista, la razón enloquecida.
hay que volver a arraigar o implantar la razón en la fe. ¿Pero qué es la fe? Pues vuelvo a repetir, la fe no hay que entenderla como un acto de asentimiento subjetivo, de aquiescencia, eso también, pero eso resulta del ejercicio cotidiano e integral en todos los actos de nuestra vida, de una serie de ceremoniales, de prácticas, de costumbres compartidas. Hay que volver a vivir una vida comunitaria. Esto suena a una revolución comunitarista, claro. Esto exigiría quizá cambiar nuestras formas de trabajo y consumo. Exigiría cambiar la estructura económica de la sociedad, por supuesto. Devolver a la familia algún tipo de función económica que ha perdido radicalmente, ¿no? Esto es lo que está, por ejemplo, me acuerdo de otro autor que descubrí recientemente, Wendell Berry, lo que reclama constantemente, por ejemplo, Wendell Berry en sus... Wendell Berry es un viejo profesor en Nueva York que abandona completamente los estudios y se dirige, creo que a Kentucky, a trabajar la granja de sus padres por los medios más clásicos, más tradicionales posibles. Trabaja la tierra y escribe libros. Pues eso es lo que a mí se me ocurre que se puede hacer. Pero no solamente es que la razón y la fe no sean opuestas, es que están en unión sustantiva. Lo que hoy llamamos razón es únicamente una especie de razón reducida a su esqueleto físico-matemático. La razón moderna, que por cierto, como recordaba Gustavo Bueno, fue míticamente ridiculizada como una mujer al que se le colocó un gorro frigio y que vino a sustituir a la Virgen María en Nuestra Señora de París, ¿no? Entró un grupo de sans-culottes en Notre Dame, tiró la estatua de la Virgen y puso en su lugar a una fulana con gorro frigio y la adoró con el nombre de la razón. Esa razón moderna en realidad tiene un referente inmediato, que son las ciencias, y en particular las ciencias físico-matemáticas. Las ciencias físico-matemáticas son muy potentes, han revolucionado el mundo, ¿no? Stefan Zweig les llama los arcángeles del progreso. La revolución industrial es imposible sin las ciencias físico-matemáticas. Pero esas ciencias físico-matemáticas tienen una estructura, una naturaleza absolutamente refractaria a la vida humana, a la vida comunitaria, a la tradición. Son matemáticos como Descartes los que nos exigen, no ya en el terreno de la matemática, sino en el terreno de la vida humana, que no aceptemos ningún principio de autoridad, como si empezáramos a vivir de nuevo cada generación. Si empiezas a vivir de nuevo cada generación llegará como mucho al lugar que llegó su padre. Sin embargo, la historia humana es una historia acumulativa y continua. Dice Ortega que el primer derecho humano es el derecho a la continuidad. Bueno, pues las ciencias físico-matemáticas atentan contra la continuidad cuando se convierten en herramienta de análisis de la historia, de la sociedad, etc. No lo consiguen, además, es falso, porque las ciencias humanas siempre han estado puestas en entredicho, siempre han resultado, digamos, discutibles en cuanto a su cientificidad. Y cuanto menos han resultado discutibles en cuanto a su cientificidad, entonces ha resultado que lo que se podía discutir era si de lo que estaban tratando eran del hombre. Cuanto más científicas, menos humanas; cuanto más humanas, menos científicas. A lo mejor habría que poner entre paréntesis las ciencias humanas y reconocer por fin, como ya grandes clásicos han intentado hacer, los propios clásicos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno y Horkheimer rechazan la denominación ciencias humanas y quieren volver a la filosofía. Habría que volver a las humanidades clásicas, pero no parece que por ahí vayan los tiros, claro. En un mundo en el que la industria, el crecimiento económico, que requiere necesariamente de las ciencias estrictas, pues parece que es el que nos marca el horizonte. Pues Fernando, estamos acabando ya nuestro coloquio y me han pasado algunos profesores del claustro algunas preguntas que te voy a transmitir yo, y precisamente justo estábamos hilvanando con una que voy a buscarla porque es precisamente esta la que me han pasado una profesora del claustro, que es que dice que en los últimos años se ha visto cómo la filosofía cada vez tiene menos espacios en los colegios y en la educación, y que lo mismo se puede decir de los estudios humanísticos. ¿Qué implicaciones crees que puede tener esto a largo plazo en la ausencia de la filosofía en las aulas? En este respecto sí que soy pesimista, porque una cosa es la presencia administrativa, y en ese caso no ha disminuido tanto, y otra cosa es la presencia real, y eso es ausencia completa. En los centros de secundaria prácticamente ya no hay filosofía. No sé si la habrá habido en otro momento, pero desde luego yo ahora mismo no la detecto por ningún sitio.
y por tanto no sé si tendrá algún efecto, Gustavo Bueno, por ejemplo, tenía siempre una enorme esperanza en la filosofía en la secundaria, porque entendía que en la universidad se había producido una especie de cierre de especialistas en historia de la filosofía que estaban llamados a ocupar luego puestos en secundaria. Mientras que en secundaria un profesor se tenía que enfrentar con los problemas que planteaba realmente la sociedad de la que se ocupaban, porque una clase en un colegio público es una especie, decía él, de fractal de la nación, de fractal de la sociedad, en este caso de la sociedad española. Pero yo creo que ha desaparecido la filosofía. Lo que hay en su lugar es una especie de sucedáneo de las funciones que debía cumplir la familia. Hay mucho pedagogismo, hay una idea de que la función tutorial debe ser transversal y atravesar todas las materias, por una razón muy sencilla, y es que los jóvenes que van accediendo al sistema educativo cada vez más, por desgracia, pero también cuando digo por desgracia quiero decir por suerte, o sea que la impresión que uno saca, lo sé porque a veces me lo han comentado cuando se me escucha, es que soy muy pesimista, y no lo es, no es cierto en ningún caso. Esta desgracia que lleva al extremo tiene la virtualidad de que si ha llegado al extremo está a punto de extinguirse. O sea, los chavales en los institutos públicos, por lo menos los que yo conozco, sufren terriblemente. Ese sufrimiento es un índice de que no están ni mucho menos muertos. Otra cosa es que no sepan tematizar, analizar cuál es la causa de su sufrimiento. Pero es fácil de detectar. Tenemos que cumplir en los colegios la función que ya no cumplen las familias, lo cual es imposible. Es sencillamente imposible. Un profesor puede ser el padre espiritual del adulto civilizado, pero lo que no puede ser es el padre del niño. Para educar al niño, para ponerle los rudimentos de su personalidad, tiene que darse una atmósfera no sé cómo llamarlo, de amor severo. Tiene que aplicársele una disciplina férrea con todo el cariño del mundo. Y esto es algo que puede hacer un padre, pero que no está en manos de un profesor. El profesor secundariamente puede contribuir a esto, pero esa no es su función primera. Entonces, claro, como los chicos muchas veces aparecen justamente en el aula sin estos rudimentos comportamentales, de tratamiento mutuo, entonces tienes que tratarlos como si fueras un padre, pero con todos los bloqueos y obstáculos que supone el carácter de una institución pública. Es imposible, sencillamente, por mucha transversalidad de la función tutorial que se quiera aplicar. ¿Me explico? Sí, entonces, sí. No hay filosofía, es esto, es más bien psicología de la adolescencia. Precisamente en esa misma línea, otra pregunta que me planteaban era que, como has estado muchos años en la educación pública, tanto a nivel universitario como de institutos, era cómo veías la situación de la educación en España y cuáles eran para ti las principales cualidades a destacar del alumnado español, y luego también cuáles son esas carencias que crees que los profesores tenemos que intentar paliar sobre todo. Pues es eso que te decía, si verdaderamente una clase es un fractal de la nación, lo que diga de la clase se puede extrapolar a la nación, y digamos que no está en un lecho de rosas, está bastante turbia la situación. Pero vuelvo a insistir, hay signos constantes de que todos notamos la herida, por decirlo de algún modo. Y esto a mí me despierta esperanza, ¿no? El vacío existencial puede ser una raíz de nuestra esperanza, aunque parezca paradójico. Entonces, ¿qué es de qué adolecen los profesores? ¿O adolecemos los profesores? Pues yo creo que adolecemos de algo fundamental, pero que ni siquiera está construido por la administración, ¿no? Por decirlo rápidamente, la raíz de la crisis de la educación es doble. Yo creo que por una parte está la crisis social de la que hablamos, que es el producto de todo ese trayecto histórico al que he presentado a brochazos, ¿no? Y que alcanza entre nosotros un límite extremo del nihilismo contemporáneo de esta sociedad narcisista y atomizada. Eso por una parte, y eso afecta a toda la sociedad, y luego hay una causa que tiene que ver con las directrices, digamos, internacionales, europeas. Yo estoy convencido cada vez más de que el Plan de Bolonia ha destruido sistemáticamente y premeditadamente los estudios de humanidades, los ha demolido completamente. Y a veces me da la impresión, hay un famoso librito de Jean-Claude Michéa, que se llama La Escuela de la Ignorancia, que es una maravilla, en el que trata de defender que las reformas educativas que han seguido esos planes, digamos, esos planes internacionales, europeos o mundiales,
no solo no han fracasado, han triunfado, porque su objetivo era la destrucción del sistema educativo. Y yo empiezo a pensar que sí, que no somos tan tontos, sino que la cosa estaba bien construida. Entonces, la educación privada y concertada, por ejemplo, en la medida en que goza de una mayor autonomía o independencia, pues puede escapar un poquito más de esas directrices, aunque no se salva, por supuesto, de la crisis social, ¿no? Y en cuanto a los docentes, pues yo creo que fundamentalmente aquello a lo que nos conducen esas directrices, un exceso de pedagogismo, de atención a los medios tecnológicos. Es muy llamativo que estemos constantemente pensando en las tecnologías y que luego resulte que en las escuelas de élite pues abominen de las tablets o de los teléfonos móviles y que empiezan a recuperar el lápiz y el papel, que en Francia, por ejemplo, se haya recuperado el dictado como una actividad cotidiana en las escuelas. Esto es lo primero, habría que arrojar el pedagogismo por la ventana. Todo lo que haya que saber sobre pedagogía está ya prescrito, por decirlo de alguna manera, en Sócrates, o para decirlo más claramente, en el maestro por antonomasia, en el verdadero maestro. O sea que esto es lo primero. Y lo segundo es que hemos olvidado, envueltos en este pedagogismo y en esta fascinación tecnológica, hemos olvidado que en el aula está habiendo un encuentro personal. Es verdad que las condiciones nos lo ponen muy difícil. En las clases masivas de la educación pública, por ejemplo, con individuos que requerirían una atención personal y constante, pues es muy complicado. Pero hay que recuperar el amor, el afecto, la apertura al otro, el cariño, buscar darles consuelo, aun cuando a veces ya no puedas enseñarles ni matemáticas ni filosofía. Yo creo que eso es todo lo que podemos hacer, el amor y el ejemplo, que es lo que ha funcionado siempre. Sé que no es una enseñanza revolucionaria, pero si uno la practica se va dando cuenta de que tiene consecuencias que sí lo son. Sí, completamente de acuerdo. Y para acabar, una última pregunta de un profesor es que uno de los temas en los que te has interesado a la hora de investigar, ¿no?, es sobre la técnica y la tecnología. Y entonces él te planteaba que cómo veías tú el fenómeno del desarrollo de las IAs, de la inteligencia artificial, herramientas como el Grammarly, que es una aplicación que consigue corregir grandes cantidades de texto sin necesidad de revisarlo, creaciones de vídeo, de imágenes, de todo. Entonces, si crees que esto limitará la creatividad humana o la va a potenciar, ¿y cuál crees que es el posible impacto que estas herramientas pueden tener en alumnos que están formándose? A mí lo primero que es que me hace gracia la expresión la inteligencia artificial. Cuando dicen, por ejemplo, una inteligencia artificial ha hecho esto, me recuerda siempre la idea de las inteligencias separadas, como si, ¿dónde están esas inteligencias? Que son espíritus puros. Es un ordenador, es un computador el que ha hecho esto. O sea, la inteligencia no es separable de una estructura orgánica o mecánica. Y no es lo mismo una inteligencia orgánica o natural que una inteligencia mecánica o artificial. O sea, la diferencia fundamental entre la inteligencia artificial y el hombre, digamos, se puede reducir a dos aspectos. Primero, la inteligencia humana sigue siendo inteligencia corpórea, orgánica, operatoria, mientras que la inteligencia artificial es una inteligencia, digamos, operatoria en un sentido calculístico, matemático. No tiene el mismo sentido la operatoriedad matemática que las operaciones conductuales de un animal, ¿no? Nosotros seguimos siendo cuerpos orgánicos. Y no somos cuerpos orgánicos solos, somos cuerpos orgánicos constitutivamente comunicativos. Si tiene algún sentido la idea de una comunidad de robots, entonces tendrá algún sentido la idea de una inteligencia artificial semejante a la humana. Pero a mí una comunidad de robots se me antoja una cosa, vamos, absolutamente ridícula. Es verdad que transmiten información entre ellos, pero claro, hay que tener una idea muy aquilatada de comunicación para ver que esto no es comunicación antropológica. El otro día, aunque se nos quiere meter por los ojos, ¿no?, el otro día vi en televisión un anuncio que me resultó repugnante. Hay un robot que tenía forma antropoide, más o menos, no le podemos pedir mucho, pero tenía forma antropoide, brazos y piernas, y al que se le obligó, entre comillas se le obligó, estuvo en marcha, estuvo en funcionamiento 20 horas, y se rompió. Pero la noticia se presentaba diciendo que se había obligado al robot a trabajar y se desmayó. No se desmayó, se rompió. Los robots no se desmayan. Si pudiéramos suplir ese carácter orgánico y comunicativo, podríamos hablar de una analogía. Pero a mí me parece que si el soporte sigue siendo mecánico, la inteligencia no será nunca humana.
Es verdad que una inteligencia artificial podría ser la de aquellos individuos nacidos de manera artificial, pero nacidos sobre base de carbono, quiero decir, sobre un cuerpo orgánico, no sobre silicio, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, a lo mejor en el futuro podemos construir individuos humanos con un sistema nervioso alterado, este tipo de sueños transhumanistas, pero claro, no es de eso de lo que de momento se habla cuando se habla de inteligencia artificial. Y el problema entonces no será ya el soporte orgánico, pero seguirá siendo el carácter constitutivamente comunicativo del ser humano, que estos individuos tendrán que suplir de algún modo, que a mí, pues sencillamente, no me parece, yo no tengo a la vista, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que es verdad que cada vez puede que nos parezcamos más a la inteligencia artificial, pero porque hemos hecho una especie de lecho de Procusto, ¿no? Cogemos al ser humano y lo sometemos a la medida de nuestra idea del ser humano, que es justamente la idea sobre la cual está construida la inteligencia artificial. De manera que nos parecemos cada vez más a la inteligencia artificial, pero no porque ella se analogue al hombre, sino porque el hombre empieza a parecerse cada vez más a estas tristes máquinas. Pues nada, Fernando, hemos llegado al final del coloquio. Quería darte las gracias por haber podido venir aquí, por haber podido escucharte. La verdad es que ha sido un placer, hemos aprendido un montón de ti, de todas tus referencias y las ideas que has manejado. Y quería agradecerte personalmente que hayas venido porque tenía muchas ganas de conocerte y hablar contigo. Ha sido un placer enorme y un honor, así que muchísimas gracias a vosotros. Y hasta aquí hemos llegado a nuestro coloquio de hoy y espero que lo hayan disfrutado.